Nos damos a grandes maravillas de Oriente, ahora que tanto lo oculta el sistema, porque es la verdad acerca de todo. Estamos en el tomo 2, capítulo 6, de página 198. En la última sección estuvimos analizando acerca de los discípulos israelitas de los egipcios. Eran discípulos, los maestros eran los egipcios y los judíos eran los discípulos. El elaborado y tan alabado tapiz de Gómez no es más que una producción grosera en comparación con algunos de los bordados de los antiguos egipcios. Solo tenemos que remitirnos al Éxodo para descubrir lo hábiles que eran los discípulos israelitas de los egipcios en la elaboración de su tabernáculo y su arca sagrada. Las vestiduras sacerdotales con su decoración de granadas y campanas doradas y el tumín o pectoral enjollado del sumo sacerdote son descritos por Josefo como una belleza incomparable de una maravillosa manufactura. Y sin embargo, encontramos sin lugar a dudas que los judíos adoptaron sus ritos y ceremonias e incluso la vestimenta especial de los levitas de los egipcios. Clemente de Alejandría lo reconoce con mucha reluctancia, al igual que Orígenes y otros padres de la Iglesia Católica, algunos de los cuales, como es lógico, atribuyen la coincidencia a un inteligente truco de Satanás, maestro, o sea, para anticipar los acontecimientos. Proctor, el astrónomo, dice que en uno de sus libros, el notable pectoral que llevaba el sumo sacerdote judío procedía directamente de los egipcios. La palabra tumín es evidentemente de origen egipcio, tomada prestada por Moisés, como el resto. Pues más adelante, en la misma página, el señor Proctor dice que en las imágenes repetidas con frecuencia del juicio, se ve al egipcio fallecido conducido por el dios Horus. Mientras Anubis coloca en uno de los platillos de la balanza un jarrón que se supone que contiene sus buenas acciones, y en el otro está el emblema de la verdad, una representación de Temei, la diosa de la verdad, que también se llevaba en el pectoral judicial. Temei, ahí estamos en la última sección, analizando lo que dice Proctor, el astrónomo, que es el divulgador científico, en las imágenes repetidas con frecuencia del juicio final del alma, se ve al egipcio fallecido, conducido por el gran dios Horus, mientras Anubis, el chacal, el perro, coloca en uno de los platillos, va a pesar, coloca en uno de los platillos de la balanza un jarrón, la que se supone que contiene sus buenas acciones de la víctima. En ese jarrón están sus buenas acciones. Y en el otro está el emblema de la verdad, una representación de Temei, Dios de la verdad, que también se daba en el pectoral juicio, en el pectoral del juicio. Temei también representado con una pluma de avestruz. Se ponía ahí el corazón o el vaso y ponía en el otro plato la balanza y la pluma, la verdad, a ver si aumentaba, si era más ligera que del peso, entraba al paraíso del alma. Si era más pesada, iba para abajo lo que es el vaso del corazón, iba al infierno y se destruía su alma. Mientras Anubis coloca en uno de los platillos la balanza de un jarrón que se supone que contiene las buenas acciones, y en el otro está el emblema de la verdad, una representación de Temei, diosa de la verdad. Temei, diosa egipcia de la verdad, igual que Mat, representa la justicia, el orden y la armonía. No era solo una deidad, sino también representaba el concepto fundamental del orden divino, que era el orden en el cosmos, en todo el universo, y la ética que gobernaba el universo y la sociedad egipcia antigua. La verdad está en todas partes. Y la ética que gobernaba el universo es la relación de Temei, la verdad, y la sociedad egipcia. Se creía que este principio existía desde el momento de la creación, está la verdad, desde el momento de la creación está la verdad, y debía ser mantenido por el faraón y todos los individuos, la verdad primero. Para evitar que el mundo cayera en el caos, como estamos hoy en día en Centroamérica, en América, en África, en todo el mundo, la mentira y el engaño judío. Para evitar que el mundo cayera en el caos, debe ser mantenido por el faraón y todos los individuos. Representación de Temei se representa comúnmente como una mujer de pie o sentada, con una pluma de avestruz en la cabeza. La pluma de la verdad. Esta pluma jugaba un papel crucial en el ritual del pasaje del corazón, en el más allá, en el pasaje, pero están pegando el corazón en la pluma. En la sala del juicio de Osiris, el corazón del difunto se pesaba en una balanza contra la pluma de Temei, la gran diosa madre, el corazón con la pluma. Juicio del alma. Si el corazón era tan ligero como la pluma, libre de pecado y en armonía con los principios de Mat, la persona podía pasar al paraíso, al Devachan. En este caso, si el corazón era tan ligero como la pluma, libre de pecado, sin armonía con los principios de Mat, la persona podía pasar al paraíso.
Si el corazón, en cambio, era pesado por las malas acciones, pesaba más el corazón que la suma. Si el corazón era pesado por las malas acciones, era devorado por Amil, y el alma del difunto dejaba de existir. La Dios, la mar. Mientras Anubis colocaba en uno de los platillos de la balanza un jarrón que se supone que contenía sus buenas acciones, y en el otro está el emblema de la verdad, una representación de la diosa Temei, diosa de la verdad, que también se llevaba en el pectoral judicial. Wilkerson, en su obra Costumbres y Tradiciones de los Antiguos Egipcios, muestra que el término hebreo Tumim es una forma plural de la palabra Temei. Esto lo dice él en Proctor, Saturno y el sábado, los judíos, página 309 en este caso. Wilkerson, en su obra Costumbres y Tradiciones de los Antiguos Egipcios. Wilkerson, muy comentado en esta obra, nació en 1797. Era un viajero, escritor, pionero de la egiptología del siglo XIX. Es citado a menudo como el padre de la egiptología británica. El padre. Su principal logro fue Modales y Costumbres de los Antiguos Egipcios, publicados en 1837, ya que introdujo al público victoriano al Antiguo Egipto de una manera accesible. Lo introdujo en este caso. Wilkerson, en su obra Costumbres y Tradiciones de los Antiguos Egipcios. Esta obra es un estudio exhaustivo de la vida diaria, la cultura y la organización social del Antiguo Egipto, basado en inscripciones, relieves, pinturas, objetos arqueológicos y textos clásicos. Su enfoque pionero busca reconstruir de manera sistemática cómo vivían realmente los egipcios más allá de los faraones y los monumentos. Costumbres y tradiciones del antiguo egipcio. El autor presenta a los antiguos egipcios como una sociedad refinada, organizada y profundamente religiosa, solemne los egipcios, con un alto nivel de sofisticación en su vida cotidiana, en las artes y técnicas del sistema político. Su obra abrió el camino para los estudios modernos de egiptología, al combinar observación arqueológica con fuentes históricas. Wilkerson, en su obra Costumbres y Maneras de los Antiguos Egipcios, muestra que el término hebreo Tumim es una fórmula plural de la palabra Temei, Dios la verdad. Ese es el Tumim, de los judíos, viene del hebreo. Muestra él que el término hebreo Tumim, los judíos tuvieron su origen en Egipto y simbolizaban las dos verdades que se ponían en los pliegues, el Urim y el Tumim, simbolizaban las dos verdades, viéndose las dos figuras de Ra y Temei, como el arca, estamos viéndose las dos figuras de Ra, el gran dios Ra, y Temei, la diosa verdad, grabadas en el pectoral del hierofante, y llevadas por él durante la ceremonia de iniciación. Pero Filo, el judío, afirma que Urim y Tumim eran las dos pequeñas imágenes de la revelación y la verdad colocadas entre los dobles pliegues del pectoral, en este caso. Son los judíos. Uno era blanca y el otro negra. Les tiraban la suerte, si se caía blanca era así, si caían las dos negras, no. Si caían blanca y negra, como el azar, la suerte está echada. Blanca y negra era que no podía pronunciarse bajo las cosas. Las dos pequeñas imágenes de las... Dice que él, Filo el judío, afirma que Urim y Tumim eran las dos pequeñas imágenes de la revelación, y de la verdad colocadas entre los dobles pliegues del pectoral. Y pasa por alto este último con sus 12 piedras, que representan los 12 signos del zodiaco. No dice nada él, este José judío. Este Filón judío no dice nada acerca de esas 12 piedras. Esas 12 piedras, con sus 12 piedras que simbolizaban los 12 signos del zodiaco, los hijos de Abraham, sin dar explicación alguna, los hijos de Jacob. Muestra él, Wilkerson, en su obra Costumbres y Maneras del Antiguo Egipcio, muestra que el término hebreo Tumim es una fórmula plural de la palabra Temei, la gran diosa de la verdad, Temei. Esto lo dice Proctor, Saturno y el sábado de los judíos. El Proctor, el astrónomo. Saturno y el sábado de los judíos, página 39. Esta obra de Saturno y el sábado de los judíos. En este ensayo, Proctor dice que el sábado judío, que es el Chava, el día que no hace nada, tenía un origen asociado al planeta Saturno, al mar Saturno. Plomo, su razonamiento se basaba en paralelos astrológicos, en antiguas tradiciones en las que Saturno era considerado un dios ligado al tiempo, la melancolía y el retiro. Saturno y el sabbat de los judíos mexicanos. Así ves en esta obra, este Proctor, que se lo tiene.
Parece que los egipcios conocían todas las artes ornamentales. Sus joyas de oro, plata, piedras preciosas tan bellamente labradas, así como el corte, el pulido y engaste de las mismas, ejecutadas por sus lapidarios con el mejor estilo. Parece que los egipcios conocían todas las artes ornamentales. Sus joyas de oro, plata y piedras preciosas están bellamente labradas, una materia, reduciéndola al estado, o forma conveniente para usarla o trabajar, tallar o esculpir, son sinónimos de labrar. Sus joyas de oro, plata y piedras preciosas están bellamente labradas, así como el corte, el tallado, el pulido y el engaste, que es encajar o embutir algo en otra cosa, incrustar, engarzar, la otra tradición en este caso. Parece que los egipcios conocían todas las artes ornamentales. Sus joyas de oro, plata, piedras preciosas están bellamente labradas, diamantes, rubíes, zafiros, esmeraldas, así como el corte, el pulido y engaste de las mismas, ejecutadas por sus lapidarios en el mejor estilo. Sus lapidarios son personas que tallan y pulen las gemas, los lapidarios, de piedra, lápiz, ejecutadas por sus lapidarios con el mejor estilo. Parece que los egipcios conocían todas las artes ornamentales, sus joyas de oro, plata y piedras preciosas están bellamente labradas, así como el corte, el pulido y el engaste de las mismas, ejecutadas por sus lapidarios con el mejor estilo. El anillo de una momia egipcia, si no recordamos mal, dice Elena, fue declarado la pieza de joyería más artística de la exposición de Londres de 1851. Su imitación de piedras preciosas en vidrio está muy por encima de cualquier cosa que se haga hoy en día. Y se puede decir que la esmeralda fue imitada a la perfección por los egipcios. Esa esmeralda, esa esmeralda. El anillo de una momia egipcia, si no recordamos mal, fue declarado la pieza de joyería más artística en la exposición de Londres de 1850. Ese anillo fue considerado como una de las piezas de joyería más finamente trabajadas, ejemplo del altísimo grado de habilidad artesanal en el antiguo Egipto, y superior en diseño a muchas piezas modernas presentadas en la misma exposición. El anillo de una momia, momias egipcias. La momia, nombre que se da a los cuerpos humanos embalsamados y conservados según el antiguo método egipcio. La manera de practicar la momificación es un rito de suma antigüedad en la tierra de los faraones y era considerada como una de las ceremonias más sagradas, la momificación preparada por el Maya. El anillo de una momia egipcia, si no recordamos mal, fue declarado la pieza de joyería más artística de la exposición de Londres de 1850. Esta exposición de Londres, ahí estuvo Elena, gran exposición a los trabajos de la industria de todas las naciones. Fue un intento primero. Una gran exposición a los trabajos de la industria de todas las naciones. Fue la primera exposición universal celebrada en 1851 y concebida para mostrar el progreso de todo el mundo, el progreso en la maquinaria, en los productos manufacturados, en culturas, materias primas, todos los frutos de la creciente industria humana y de su ilimitada imaginación. Su apertura fue el 1 de mayo en Hyde Park. Mostró todas esas maravillas en una maravilla más, que era el Palacio de Cristal, el Crystal Palace. Ahí es donde Elena, donde miró a su maestro, que solo enseño, lo había visto el maestro Moria, el maestro él venía en una caravana del embajador que era del Tíbet, Nepal. Ella lo quedó viendo y le iba a hablar, pero él le hizo una señal después. Y en un parque, al día siguiente, se lo encontró viendo en un parque a su maestro, al maestro de él. El anillo de una momia egipcia, si no recordamos mal, fue declarado la pieza de joyería más artística de la exposición de Londres de 1851. Su imitación de piedras preciosas de los egipcios, su imitación de piedras preciosas en vidrio está muy por encima de cualquier cosa que se haga hoy en día. Su imitación de piedras preciosas en vidrio, el vidrio, lo vamos trayendo, el vidrio es un material duro, frágil, generalmente transparente y sin estructura cristalina. Se obtiene por la fusión de altas temperaturas de materias primas naturales como la arena del sílice, el carbonato de sodio y la piedra de cáliz en este caso. Su imitación de piedras preciosas en vidrio está muy por encima de cualquier cosa que se haga hoy en día. El vidrio en el presente día. Así hicieron una esmeralda que por mucho tiempo pensaron los cristianos que era esmeralda y era vidrio, pulido por los egipcios. Y se puede decir que la esmeralda fue imitada a la perfección por él. La esmeralda, esa piedra preciosa verde que representa la tierra.
Es una de las 4 piedras preciosas más valoradas del mundo, la esmeralda, junto con el diamante, que representa el éxito, lo más duro, el diamante. El rubí rojo, que es el fuego, el zafiro azul, que es el aire, la perla, que está en el océano, que es el agua, la perla, y la esmeralda, que es la tierra. Es una variedad del mineral berilo, esmeralda, una variedad del berilo, apreciada por su cautivador e intenso color verde, que simboliza la renovación, la esperanza y el amor. Lucifer, se puede decir que la esmeralda fue imitada a la perfección por ellos. Dice Wendell Phillips, en Pompeya descubrieron una habitación llena de vidrio. Había vidrio molido, vidrio para ventanas, vidrio tallado y vidrio de colores de todo tipo. En Pompeya. Dice Wendell Phillips, Wendell nació en 1811, era un abogado, abolicionista, reformador laboral, orador de los Estados Unidos, activista por la templanza y defensor de los nativos americanos, los Sioux, los Files Rojas, los Redskins. El gran Wendell Phillips, abolicionista en contra de la esclavitud. Dice él que en Pompeya descubrió una habitación llena de vidrio palino, había vidrio molido, vidrio de ventanas, vidrio tallado y vidrio de colores de todo tipo. En Pompeya, antigua, próspera ciudad romana, situada cerca de la bahía de Nápoles, en la actual Italia, que quedó trágicamente sepultada bajo metros de ceniza y material volcánico tras la catastrófica erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Antes de la erupción, Pompeya era un vibrante centro comercial y cultural, con una población considerablemente que incluía comerciantes, agricultores, artesanos, esclavos. Pompeya, en Pompeya, descubrió una habitación llena de vidrio molido, vidrio reciclado, ha sido triturado mecánicamente en partículas de diferentes tamaños. Dice la otra traducción, no vidrio molido, dice vidrio opalino. Vidrio para ventanas encontrado en esa habitación, vidrio tallado, cortado y vidrio de colores de todo tipo. A unos sacerdotes católicos que irrumpieron en China hace 200 años, se les mostró un vaso de vidrio transparente e incoloro, lleno de un licor elaborado por los chinos, que parecía incoloro como el agua. Elena aquí nos introduce otra anécdota, vamos de Pompeya para China. A unos sacerdotes católicos que irrumpieron en China hace 200 años, 1600, se les mostró un vaso de vidrio transparente e incoloro. Se les mostró un vaso de vidrio transparente e incoloro, lleno de un licor elaborado por los chinos, que parecía incoloro como el agua. Este licor se vertió en el vaso, y luego, al mirarlo a través de él, parecía estar lleno de peces. Lo volcaron y repitieron el experimento, botaron el licor, lo repitieron el experimento, y de nuevo llenaron del licor, y de nuevo se miraba lleno de peces. ¿Qué era esto? Era como una ilusión, era como un diagrama, un holograma ese vaso. Este licor se vertió en el vaso transparente y luego al mirarlo a través de él, parecía estar lleno de peces. Lo volcaron y repitieron el experimento y de nuevo estaba lleno de peces. Increíble. En Roma, muestran un trozo de vidrio, un vidrio transparente que iluminan para mostrar que no hay nada oculto en él, lo iluminan. Pero en el centro del vidrio hay una gota de vidrio coloreado, quizás tan grande como un guisante, como un chícharo, moteada como un pato, diferente color como el pato, y que ni siquiera un lápiz en miniatura podría hacer más perfectamente esa gota en el vidrio de Roma. En Roma, ciudad Julio César, Augusto Cayo, Calígula, Nerón. En Roma muestran un trozo de vidrio, un vidrio transparente, vamos de China a Roma. Un vidrio transparente que ilumina para mostrar que no hay nada oculto en él. Pero en el centro del vidrio hay una gota de vidrio coloreado, una gota de vidrio de otro color coloreado. Quizás tan grande como un chícharo, moteada como un pato, moteada, ¿no? Que tiene algo, manchas, puntos, patos, o irregularidades de diferentes colores, moteados. Quizás tan grande como un guisante, moteado como un pato, y que ni siquiera un lápiz en miniatura podría hacer más perfectamente. Dice otra traducción, hay una gota de vidrio del tamaño de un guisante con vetas y motas de tan variados colores que no la hubiera excedido en perfección el más hábil miniaturista. Otra traducción literal. En Roma muestran un trozo de vidrio, un vidrio transparente que ilumina para mostrar que no hay nada oculto. Pero en el centro del vidrio hay una gota de vidrio coloreado, quizás tan grande como un guisante, un chicharro, moteada como un pato, y que ni siquiera un lápiz en miniatura podría ser más perfectamente.
Es evidente que esta gota de vidrio líquido debe haber sido vertida, porque no hay ninguna unión. Esto debió realizarse con un calor mayor que el proceso de recocido, ya que este proceso muestra rotura. Aquí no hay rotura en este caso. ¿Cómo hicieron esta gota en ese vaso de vidrio colorado? Es evidente que esta gota de vidrio líquido debe haber sido vertida, porque no hay ninguna unión. Esto debió realizarse con un calor mayor que el proceso de recocido, ya que este proceso muestra rotura celular. Esto debió realizarse con un calor mayor que el proceso de recocido. Este proceso de recocido es un tratamiento térmico fundamental en metalurgia que consiste en calentar un metal o aleación a una temperatura específica y luego enfriarlo muy lentamente, generalmente dentro del propio horno, para modificar su microestructura y mejorar propiedades como la ductilidad, la tenacidad y la maquinabilidad en este caso. Este es el proceso recocido. Es evidente que esta gota de vidrio líquido debe haber sido vertida porque no hay ninguna unión. Esto debe realizarse con un calor mayor que el proceso de recocido, ya que este proceso muestra roturas, en este caso, aquella gota. Es evidente que aquella gota de vidrio líquido se introdujo en el interior del trozo sólido mediante una temperatura más elevada que la requerida en el temple del vidrio, pues el procedimiento empleado indica la presencia de un hueco, sin que se advierta juntura alguna. Dice la otra traducción del PDF. Es evidente que aquella gota de vidrio líquido se introdujo en el interior del trozo sólido, en este caso, mediante una temperatura más elevada que la requerida para el temple del vidrio, pues el procedimiento empleado indica la presencia de un hueco, que se advierta juntura alguna en este caso, esta gota de vidrio. En relación con sus maravillosas artes de imitar piedras preciosas, el conferenciante habla del célebre vaso de la Catedral de Génova, que durante muchos siglos se consideró una esmeralda sólida, una esmeralda, piedra preciosa. En relación con su maravilloso arte de imitar piedras, los egipcios, en relación con su maravilloso arte de imitar piedras, en relación con su maravilloso arte de imitar piedras preciosas, el conferenciante Philip Wendell habla del célebre brazo de la Catedral de Génova. Ese cáliz, ese célebre brazo, durante muchos siglos se consideró una esmeralda sólida. Ese vaso estaba en la Catedral de Génova. Ese vaso le dicen el Sacro Catino, el Santo Catino, el Sacro Catino. Es un artefacto conservado en Génova, en el Museo del Tesoro de la Catedral de San Lorenzo. Fue representado como el Santo Grial, la última copia donde Jesús tomó en su última cena. Fue representado como el Santo Grial, o el simulacro plato usado por Jesucristo, durante la última cena. Quien toma ese grial se cura todas las enfermedades. Sin embargo, estudios modernos lo consideran un artefacto islámico del siglo IX o el X. La palangana es un jarrón hexagonal de material transparente de color verde brillante. Cuando fue traída a Génova se creía que era una esmeralda. Ese santo cáliz que está ahí. El Sacro Catino es un artefacto conservado en el Museo del Tesoro de la Catedral de San Lorenzo. Fue representado como el Santo Grial, o el simulacro plato usado por Jesucristo durante la última cena con sus discípulos. Sin embargo, estudios modernos lo consideran un artefacto islámico del Islam, no Jesús, de los siglos 9 y 10. La palangana es un jarrón hexagonal de 6 partes de material transparente de color verde brillante, como esmeralda, verde brillante. Cuando fue traída a Génova, creía que era una esmeralda por mucho tiempo, que fue una esmeralda esto. En conferencia habla del célebre brazo de la Catedral de Génova. Esta catedral es una catedral católica romana dedicada a San Lorenzo. La catedral fue consagrada por el Papa Gelasio II y se construyó entre los siglos 7 y 14 como un edificio fundamentalmente medieval. Esta catedral. El célebre brazo de la Catedral de Génova, es la sexta ciudad más grande de Italia, Roma, Turín, Milán. En relación con su maravilloso arte, los egipcios de imitar piedras preciosas, el conferenciante habla, Wendell Phillips, del célebre brazo de la Catedral de Génova, que durante muchos siglos se consideró una esmeralda sólida. Una esmeralda era. La leyenda católica romana decía que era uno de los tesoros de la reina de Saba, que le dio a Salomón, y que era la misma copa de la que bebió el Salvador en la última cena. La leyenda católica romana decía que era uno de los tesoros de la reina de Saba que le dio a Salomón,
y que era la misma copa la que bebió el Salvador, Jesucristo, en la última cena. La cito. La leyenda católica romana decía que era uno de los tesoros de la reina de Saba. La reina de Saba es una figura legendaria y misteriosa, mencionada en textos sagrados como el Corán y la tradición etíope. Conocida por su histórica y fastuosa visita al rey Salomón de Israel en el siglo IX a.C. Lo puede visitar. Saba, es un personaje que transita entre la historia y el mito. Un personaje que transita entre la historia y el mito. Es el simbolismo, es un símbolo de la sabiduría, de la riqueza y del poder femenino, como dices. En los textos bíblicos, la reina de Saba dicen que era la reina del sur, en Yemen, en el sur de la península de Arabia, la reina de Yemen, Saba. En los textos bíblicos, la reina de Saba viaja a Jerusalén con una gran caravana cargada de oro, piedras preciosas y iba la esmeralda entonces, para poner a prueba la famosa sabiduría de Salomón con preguntas difíciles. Yo ponía a prueba la famosa sabiduría de Salomón con preguntas difíciles y quedó impresionada por su intelecto y la opulencia de su reino. Y intercambiaron regalos. Y ella después regresó a su tierra. Quedó embarazada y después el hijo se trajo el arca de la alianza a Etiopía. La leyenda católica romana decía que era uno de los tesoros de este vaso célebre de la catedral de Génova, este cáliz. La leyenda católica romana dice que era uno de los tesoros de la reina de Saba, le dio a Salomón. Salomón, bajo este nombre se encuentra la pronunciación al dios Sol en 3 lenguas diferentes. Sal-Om-Om, Sal-Om-Om. Es una interpretación de Salomón, es decir, bajo este nombre se encubre la pronunciación al dios Sol en 3 lenguas diferentes. Sal-Om-Om, Sal-Om-Om. La leyenda católica romana decía que era uno de los tesoros de la reina de Saba y que ésta le dio a Salomón, y que era la misma copa la que bebió el Salvador, Jesucristo, en su última cena. Posteriormente se descubrió que no era una esmeralda, sino una imitación. Cuando Napoleón, el Corso, la llevó a París y la entregó al instituto, los científicos se vieron obligados a confesar que no era una piedra y que no podían decir que la rompieron ahí por investigar. Posteriormente se descubrió que no era una esmeralda, era vidrio, entre los egipcios, sino una imitación de vidrio, y cuando el gran Napoleón la llevó a París y la entregó al instituto, los científicos se vieron obligados a confesar que no era una piedra y que no podían ser piedra. Napoleón, el gran Corso, que murió en Santa Elena. Santa Elena era el gran Corso. Primero fue a la isla de Elba y ahí volvió con su ejército. Le dijo a sus soldados que venía a combatir los soldados. Aquí está el hombre que le dio su libertad a ustedes. Si quieren, aquí está mi pecho, aquí está mi pecho descubierto. Hagan fuego. Entonces el batallón, que era mucho mayor, como 10.000, se pasaron al bando de Napoleón. Era un demonio. Volvió el Napoleón, después de la isla de Elba. El Corso lo vencieron en Waterloo, apagaron ese fuego en Waterloo. Naturalmente se descubrió que no era una esmeralda, sino una imitación. Y cuando Napoleón la llevó a París y la entregó al Instituto de Ciencias, los científicos se vieron obligados a confesar que no era una piedra y que no podía decir que era lo que era Napoleón. Vamos a la siguiente, esta obra. Basta con consultar el Éxodo para convencerse de la habilidad que suponía en los israelitas, que eran discípulos de los egipcios, las labores del tabernáculo y las artes de la alianza. Basta consultar el Éxodo para convencerse de la habilidad que suponían en los israelitas las labores del tabernáculo y las artes de la alianza. Josefo encomia la incomparable belleza y maravillosa labor de las vestiduras sacerdotales adornadas como granadas y campanillas de oro, y la pedrería del tumín o pectoral del sumo pontífice, pero está ya fuera de dudas que los hebreos tomaron de los egipcios los ritos y ceremonias del culto religioso. Ahí tomaron los cultos de los egipcios. Así como el traje de los levitas, en este caso los levitas. Clemente de Alejandría confiesa, aunque con repugnancia, este remedio de los hebreos. Ellos mismos reconocen Orígenes y otros padres de la Iglesia Católica. Así que, como es natural, parten entre ellos quienes atribuyen las semejanzas a estratagemas de Satanás, el gran maestro, cuya astucia preveía los acontecimientos. El astrónomo Proctor dice que en una de sus obras, que el pectoral de los pontífices israelitas,
era joya de directa procedencia egipcia, pues la misma palabra tumín es de notorio origen egipcio, y se le apropió a Moisés con todo lo demás de su rito, porque en las representaciones pictóricas del juicio de los muertos, el dios Horus y al difunto, mientras que Anubis coloca en uno de los platillos de la balanza el vaso de las buenas acciones, por ver si equilibra el peso de la diosa de la verdad Temei, como Turín Temei, figurada en el otro platillo, así como también en el pectoral del juez. Está en el libro primero. Dice pronto en su obra Saturno y del sábado, de los judíos, página 39. Wilkerson demuestra que el tumín hebreo es el plural de la palabra Temei, sus usos y costumbres de los antiguos egipcios en este caso. Los egipcios conocieron todas las artes decorativas, labraban admirablemente el oro, la plata y las piedras preciosas, que los lapidarios tallaban, pulían y engarzaban con primoroso estilo. Dice, si no recordamos mal, dice Elena, el anillo de una momia egipcia está considerada como la más artística joya en la exposición del hombre de 1850. Las imitaciones, los egipcios conocieron todas las artes decorativas, labraban admirablemente el oro, la plata y las piedras preciosas que los lapidarios tallaban, pulían y engarzaban con primoroso estilo. Las imitaciones de vidrio de toda clase de piedras preciosas y más particularmente la esmeralda superaban a cuánto en este artículo se hace hoy en día, la esmeralda del vidrio. Dice Wendell Phillips que en las ruinas de Pompeya se descubrió un aposento donde había vidrios opalinos, tallados, planos y de todos los colores. Unos misioneros católicos que fueron a China hace 2 siglos tuvieron ocasión de ver un vaso de cristal incoloro y diáfano, lleno de un licor acuoso fabricado por los chinos. Mirando el vaso a través, parecía como si estuviera lleno de peces. Y lo mismo sucedía al volver a llenar el vaso, cuantas veces se vaciaba. Se vaciaban, se llenaban, se quedaban peces adentro del vaso. En Roma era objeto de curiosidad un trozo de vidrio transparente que levantado en alto no se notaba nada oculto en su interior, pero en el centro había una gota de vidrio del tamaño de un guisante, con vetas y motas de tan variados colores que no la hubieran excedido en perfección el más hábil miniaturista. Era evidente que aquella gota de vidrio líquido se introdujo en el interior del trozo sólido, mediante una temperatura más elevada que la requerida por el temple del vidrio, pues el procedimiento empleado indica la presencia de un hueco en que se advirtiera juntura alguna. Respecto al maravilloso arte de los egipcios para imitar la piedra preciosa, dice Wendell Phillips, que el famoso cáliz de la catedral de Génova fue considerado durante muchos siglos como una esmeralda maciza, que según tradición forma parte de los tesoros regalados a Salomón por la reina de Saba, y en el que bebió el Salvador Jesucristo la noche de la última cena. Posteriormente se descubrió que era una esmeralda hábilmente imitada, pues cuando Napoleón, una parte, se la llevó a París para someterla, Napoleón conquistó el Vaticano, quitó el papa ese y puso un papa que le seguía las órdenes. Finalmente se descubrió que en la silla de San Pedro la investigaron y había escritura islámica, era del Islam, el trono ese no estaba en el Vaticano. Posteriormente se descubrió que era una esmeralda hábilmente imitada, pues cuando Napoleón se la llevó a París para someterla al examen de los miembros del instituto, declararon estos que no era una esmeralda, aunque sin acertar cuál fue la materia empleada en la imitación. Nos vamos al tomo 4 hasta ahora, hablando de los masones. En la ordinaria terminología masónica se entiende por masones operativos los albañiles y artesanos que constituyen el gremio hasta la época de Cristo del Rubén. Y por masones especulativos los individuos de la orden tal como hoy es constituida. En la ordinaria terminología masónica se entiende por masones operativos los albañiles y artesanos que constituyeron el gremio hasta la época de Cristóbal Rubén, y por masones especulativos especulan los individuos de la orden tal como es constituida. A pesar de las adulteraciones de los intérpretes, se trasluce el significado original de las palabras atribuidas a Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tú eres Peter, Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ya vimos que Pater y Petra significaban para los hierofantes, que transmitían al sucesor la interpretación trazada por la tabla de piedra en la iniciación final. Ya vimos que es Pater o Petra, que es intérprete. Ya vimos que Pater y Petra significaban para los hierofantes, que transmitían al sucesor la interpretación trazada por las tablas de piedra de la iniciación final. Una vez conocido el misterio de estas tablas que le revelaban el misterio de la creación, el iniciado se convertía en constructor, pues ya estaba familiarizado con el dodecaedro, o figura geométrica que sirvió de módulo a la construcción del universo. Esa figura de 12 tablas, el dodecaedro. Una vez conocido el misterio de estas tablas que le revelaban el misterio de la creación, levantaba el pelo, le revelaban. El iniciado se convertía en un constructor, ya no era neófito, ya no era nuevo, era un constructor. El iniciado se convirtió en constructor, que ya estaba familiarizado con el dodecaedro, o figura geométrica que sirvió de módulo a la construcción del universo. Con el dodecaedro, lo dice Platón, el universo es como el dodecaedro, esa figura geométrica. A lo aprendido en los anteriores grados de iniciación acerca de las reglas arquitectónicas, añadíase entonces el empleo de la cruz, cuyos equiláteros y simétricos brazos simbolizaban la planta del templo espiritual, y cuya intersección representaba, según Pitágoras, el punto primordial, el elemento de toda existencia, la primera idea concreta de la divinidad, el punto en este caso. Al aprendido en los anteriores grados de iniciación, acerca de las reglas arquitectónicas, se añadiese entonces el empleo de la cruz, cuyos equiláteros y simétricos brazos simbolizaban la planta del templo espiritual. Simbolizaban la planta del templo espiritual y cuya intersección representaba, según Pitágoras, el punto primordial, el elemento de toda existencia, la primera idea concreta de la divinidad. Desde aquel momento era ya maestro constructor y podía levantar el templo de sabiduría sobre la Petra. Desde aquel momento era ya maestro constructor, el llamado 127. O sea, en San Pablo, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. Desde aquel momento ya era maestro constructor, y podía levantar el templo de la sabiduría, sobre la Petra, y permitir que otros lo erigiesen sobre tan firme cimiento del templo de sabiduría. Las insignias del hierofante egipcio eran una escuadra y un capacete cuadrado, sin los cuales no podía presentarse en la ceremonia. La insignia del hierofante cuadrado. La insignia del hierofante egipcio era una escuadra y un capacete cuadrado, sin los cuales no podía presentarse en la ceremonia. El capacete cuadrado, dice acá, en 28, en esto descubrimos la analogía con la indumentaria ritualística de los masones modernos. Los sacerdotes armenios todavía llevan estos capacetes. Los masones modernos, el símbolo de Gmail, un capacete. En esto descubrimos la analogía con la indumentaria ritualística de los masones modernos. Y los sacerdotes armenios todavía llevan estos capacetes. De la masonería. Las insignias del hierofante egipcio eran una escuadra y un capacete cuadrado, sin las cuales no podía presentarse en el ceremonia. La tao egipcia, formada por el brazo vertical, el brazo horizontal y el círculo mundanal, era atributo de Isis, gran diosa Isis, que al morir un iniciado se colocaba sobre el pecho de su monte. Resulta, vamos a la Tao, que está en medio del símbolo de la sociedad, la Tao, el círculo y la cruz, el espíritu defendiendo la materia. La Tao perfecta, formada por el brazo vertical. Este brazo dice que es emblema del espíritu o rayo masculino que desciende. El emblema del espíritu o rayo masculino que desciende. El rayo del fuego que desciende en este caso. La Tao perfecta, formada por el brazo vertical. Y el brazo horizontal, que es el femenino. Emblema de la materia o rayo femenino, la materia en este caso. Masculino y horizontal femenino. La Tao perfecta, formada por el brazo vertical y el brazo horizontal y el círculo mundanal, el atributo de la gran diosa Isis, que al morir un iniciado se colocaba sobre el pecho de su mujer, la Tao. Resulta, por lo tanto, muy extemporánea la pretensión de que la cruz es un símbolo genuinamente cristiano,
Pues ya Ezequiel marca con atado la frente de los hombres de Dios. Antes de Cristo y estamos a Cristo, no siendo pegados. Resulta por lo tanto muy extemporánea la pretensión de que la cruz es un símbolo genuinamente cristiano. Pues ya Ezequiel, en el Antiguo Testamento, marca con atado la frente de los hombres de Judá, marcado los hombres de Judá, la frente de los hombres de Judá. Dice, está en la profecía de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Ezequiel. Los antiguos hebreos trazaron atado en esta disposición. Y es una cruz, como lo que es la osa mayor. Tampoco la grave. Los antiguos hebreos trazaban atado en esta disposición. Pero en los jeroglíficos egipcios aparece trazada con. Pero en los jeroglíficos egipcios aparece trazada en esta otra forma, o sea, idéntica a la cruz cristiana. Los antiguos hebreos trazaban atado en esta disposición. En la cruz, pero está panda. Pero en los jeroglíficos egipcios aparece trazada en forma recta la cruz. O sea, idéntica a la cruz cristiana. En el Apocalipsis vemos también que el Alfa y el Omega traza el nombre del Padre en la frente de los hombres. Vemos también que el Alfa y el Omega, el principio y el fin, traza el nombre del Padre en la frente de los hombres. Este Alfa y Omega es el emblema del Espíritu y la materia. El uno del Espíritu y la materia. El Alfa y el Omega, el principio y el fin. Traza el nombre del Padre en la frente de los electos, que está en San Juan, capítulo 7, versículo 3. En el Apocalipsis vemos también que el Alfa y el Omega traza el nombre del Padre en la frente de los electos. Y estamos llegando a la parte culminante de este estudio que tanto lo oculta el sistema, pero que dice la verdad acerca de todo. Y esa filosofía que Elena fundó, que tanto le costó fundarla, pero es que está corrompida por esa bestia, ese mono de Tim Boy, Isaac Auler, Peter Rey, Isaac Resende, Pablo Sender, Martín Lieberman. Esas bestias solo quieren dinero, ni a la gente, esas alimañas, que tengan sus sacerdotes, que se entregan a técnicas, Pablo Cuevas. Todas esas alimañas, esas bestias que han destruido la sociedad filosófica. Y estamos en invocación final. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia a la presencia invisible, el diablo, el lobo central universal, nuestro lobo solar, la jerarquía satánica de la América, nuestra señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Dharma de Blavatsky, el horizonte, el mágico, de los siete gigantes, el diablo es más cerrado de la tierra, y poderosamente el infeliz no puede salir la de la oscuridad y que nos circunde en cadena a la maldita humanidad entera. E inspira a todos los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambre y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia y la humanidad, inspirado a todos los dirigentes de todas las naciones. Que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimiento perdurable. Que las fuerzas tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. El mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que por eso el día, tinieblas y hoy envuelvan a los seres de la criatura. Que a todos los hombres y mujeres de esta tierra hay nuestra vida. No la satanicidad de hombres que mueren en la destrucción de naciones. Que el espíritu de su guión y del odio incompasible que no conoce barreras se apodera del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y nos centros de la humanidad 2025 y siempre. Permitiendo cada uno de nosotros vayamos adelante y sintamos niveles internos en los cuales estamos más capacitados. La dice, creo en Satanás, Padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y de una santa Virgen Elena. Creo en el diablo omnipotente, Padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los seres de la tierra, y el Anticristo su único Hijo. Que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació en la sacrílega y de él. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso, sentado junto a él de ahí, su a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los mandados, en la perdición del cuerpo y en la muerte y el infierno perdurables. Del cielo también, su nombre. Oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, y manifestada con su misión eterna. Oh Fojat indómito dietérico, oh eterno emoción. Oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que desciende uno contigo, está flotando en los vientos. Despertad criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá.
Es el fin de una era. Queremos justicia pública, pero no las... ¡Ya! Satanás, no lo faltará. La base infractivosa. Todo lo que queramos. ¡Ave Satanás!